Usted no puede decir que el diablo lo obligó a hacerlo. Estimado amigo, si el diablo se evaporara, se desintegrara y desapareciera, ¿sabe algo? Usted seguiría pecando. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor, Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Algunas características de los pseudoprofetas, es decir, de aquellos que traen sus propias palabras y no las de Dios, que son impostores y comercian con la religión, es que ellos son orgullosos, tercos, temerarios, atrevidos, intrépidos y arrogantes. Ahora, ¿cuál es la raíz de su atrevimiento? Pedro dice que esa raíz nace en aquellos que siguen la carne. Pero, ¿qué es la carne? La carne es la vieja naturaleza, aquella que heredamos de Adán. Es esa predisposición a pecar. Los teólogos lo llaman el pecado original, y lo llevamos en nosotros como herencia de Adán. Es nuestra vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza es tan atrevida, tan arrogante, que se rebela contra Dios. Amigo y amiga, existe en usted y en mí y en todo ser humano un principio llamado la carne. Y no estamos hablando de la piel, los huesos ni los nervios. Cuando Pedro se refiere a la carne, se refiere a ese viejo deseo de pecar que habita en todos nosotros. La naturaleza del impostor es el tema que hoy nos trae el pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Saludos, apreciados amigos. Permítanme decirles algo sobre el diablo. El diablo no se opone a la religión. De hecho, una de sus herramientas principales es la religión, pero es la religión falsa. Hoy estudiaremos la naturaleza del impostor, tomado directamente de la palabra de Dios. No es solo un mensaje de advertencia, mas es un mensaje de esperanza para aquellos que oyen lo que Dios tiene que decir. Así que les invito a abrir sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 2, y en un momento empezaremos a leer el versículo 9. ¿Tiene usted dificultades con los hipócritas? ¿Cristianos falsos? ¿Creyentes falsos? Bien, no son nada nuevo. Ellos existían en la época de Pedro. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 leemos: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros». La palabra falsos en griego es la palabra pseudo. Y en el versículo 3 dice: «Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas». La palabra fingidas es de donde obtenemos la palabra plástico. En español, plastos es la palabra griega. Las palabras plásticas, pseudoapóstoles. Amigo, ¿qué hace usted cuando se da cuenta que hay dinero falsificado? ¿Bota todo su dinero cuando se da cuenta que existe el dinero falsificado? ¿Qué hace cuando usted se da cuenta que existen los doctores matasanos? ¿Se niega a ir al doctor? ¿Qué hace cuando se da cuenta que hay abogados sin escrúpulos? ¿Se niega a usarlos el resto de su vida? ¡Claro que no! Usted no entiende que es la falsificación lo que demuestra el valor y la veracidad de lo que usted posee. ¿Por qué la gente falsifica el cristianismo? Los cristianos falsos prueban el valor, la autenticidad, la realidad de aquello que están falsificando. Así que nunca permita que un hipócrita lo aleje de las verdaderas riquezas del Señor Jesucristo. No sea tan tonto, por favor. Alguien dirá: bien, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas allí. ¿Me permite darle un consejo? Sería mejor que usted pasara unos días con algunos hipócritas aquí en la tierra que pasar la eternidad con todos los hipócritas en el infierno. No permita que un hipócrita lo aleje de las verdades, las riquezas del Señor Jesucristo. Esto es el por qué Pedro escribió lo que vamos a ver. Cuando hablamos sobre el cristianismo falso y cuando Pedro escribe sobre ellos, él no habla tan solo de personas que están en error. Hay muchos que están equivocados acerca del cristianismo, pero no son hipócritas. Ellos simplemente no han creído. Hay otros en doctrinas erróneas.
No son falsos profetas en el verdadero sentido de la palabra, no como Pedro lo menciona aquí. Pedro no habla sobre los que están simplemente equivocados. Él está hablando sobre los que son intencionalmente malos. Ellos están comerciando con la religión. Falsos profetas con pseudopalabras que desean explotarlo. Leamos el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Está por venir el día del juicio. Vea el versículo 10. Y mayormente. Hay unos contra los que la ira de Dios arde mayormente. Son charlatanes religiosos, pseudoapóstoles, aquellos con palabras plásticas. Continuemos. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estoy hablando de la naturaleza del impostor. Quiero decirle, estimado amigo, que más allá y detrás de su falsa teología existe una naturaleza corrupta. Por ello, Pedro no va a describir ahora su teología. Él va a describir su naturaleza y quiero darle las 3 características que Pedro utiliza para describir lo que deseo llamar la naturaleza del impostor, con las que usted debe identificar a estos falsos cristianos, a estos creyentes falsificados, a estos pseudoprofetas con palabras plásticas. La primera, su naturaleza se caracteriza por su atrevida arrogancia. Miren la segunda parte del versículo 10. Atrevidos y contumaces. ¿Lo ve? Una de las características de estos pseudoprofetas, estos son de palabras plásticas, estos impostores, estos comerciantes de la religión, es que ellos son orgullosos, tercos, temerarios, atrevidos, intrépidos, descarados, arrogantes. Pedro los llama simplemente atrevidos y contumaces. ¿Cuál es la raíz de su atrevimiento? Pedro dice que ellos siguen la carne. En el versículo 10 leemos, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. ¿Pero qué es la carne? La carne es la vieja naturaleza que heredamos de Adán. Es esa predisposición a pecar. La Biblia lo llama el pecado original, que está en todos nosotros. Lo heredamos de Adán. Es la vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza es tan atrevida, tan orgullosa, tan arrogante, que se rebela contra Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne, o sea, la mente carnal, son enemistad contra Dios, es decir, están en guerra con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estimado amigo, existe en usted y en mí y en todo ser humano, en el mundo, un principio llamado la carne. Cuando hablamos sobre la carne, no estamos hablando sobre la piel, los huesos, el pelo, los dientes, etc. Pedro no está hablando sobre eso cuando menciona la carne. Cuando él dice la carne, él está hablando sobre ese viejo deseo de pecar que habita en todos nosotros. Nacemos con él. Usted no puede decir que el diablo lo obligó a hacerlo. Estimado amigo, si el diablo se evaporara, se desintegrara y desapareciera, ¿sabe algo? Usted seguiría pecando.
porque existe en usted ese principio llamado la carne, y si no tiene el ancla de la palabra de Dios y el poder del Espíritu de Dios, su carne va a conducirlo a hacer las mismas cosas que la carne hace en los falsos maestros. Por favor, note lo que dice la palabra. Mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Mírelo. Está arraigado en la carne y resulta en rebelión contra Dios. Ellos desprecian la autoridad. Un maestro falso no quiere que nadie le ponga parámetros, que le digan que debe vivir según la palabra de Dios. Ellos se rebelan contra toda autoridad, la desprecian el señorío, la palabra de Dios. Y la razón por la que son tan arrogantes es porque no quieren que nadie les diga qué hacer. Ahora quiero que vea la revelación de este atrevimiento. Nuevamente el versículo 10. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Ellos no tienen miedo de insultar a los seres celestiales. ¿Lo ve? No temen decir mal de las potestades superiores. La Biblia de las Américas dice, no tiemblan cuando blasfeman a majestades angélicas. La palabra majestades es doxo, de donde tomamos la palabra doxología, y literalmente significa glorias. Esta gente está tan llena de la carne que desprecian las potestades, dejan que salga todo tipo de insultos de sus bocas. Ni siquiera tiemblan al decir blasfemias contra las personas santas y gloriosas. Simplemente insultan. Y lo hacen sin medida. Tenemos gente hoy en día que no tiemblan al abrir su boca. Simplemente dan rienda suelta a su lengua. Atrevidos y arrogantes, egoístas, llenos de lo carnal y corrompidos. La característica de estos pseudo profetas es su arrogancia al caminar. Están llenos de su atrevida arrogancia. De esto es lo que está hablando Pedro. La primera característica de estos falsos profetas o maestros es lo que quiero llamar su atrevida arrogancia. Y la segunda característica de su naturaleza es su actitud animal. Por favor, note lo que dice el verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Lo ve? Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ellos actúan como los animales. Tienen actitudes animales. Eso es lo que tienen. Verá, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero el hombre creado a la imagen de Dios ha estado moviendo cielo y tierra para demostrar a través de la evolución que es un huérfano de los simios. Esto sí que es increíble. Y por eso finalmente tenemos a los defensores de los animales. ¿Sabe quiénes son los que defienden los derechos de los animales? Los defensores de los animales son aquellos que han tomado la lógica de la evolución y simplemente la han llevado a su obvia conclusión. Eso es todo. Son personas que dicen que la evolución es verdadera. Y si usted piensa que es una línea descendente, entonces ahí está el resultado. Lo que sucede es esto, que siempre termina en una actitud animal. Esa es la conclusión del asunto. No eleva a los animales. Lo que hace es degradar al hombre al nivel de un simple animal. Pero déjeme decirle que existe una diferencia entre los hombres y los animales, por si es que no se ha dado cuenta. Un animal es físico y material. Eso es todo. Y no me interesa cuánto usted ame a su gato, perro o a cualquiera de sus mascotas. Está bien el querer, el amar a su mascota. Nosotros en nuestro hogar hemos tenido muy hermosas mascotas que las hemos querido. Pero verá, todo el mundo material, todos los organismos vivientes en el mundo son solo parte de la cadena alimenticia. Y apartado de Dios es todo lo que usted y yo somos. Así que odio desilusionarlo, pero ¿sabe lo que le sucede al pez pequeño? Pues se lo traga el pez más grande. ¿Y sabe lo que le sucede al pez más grande? Pues se lo come otro más grande aún. Y usted está digiriendo materia viviente. Hay enzimas en usted y quizá usted no pueda verlas, pero todos nosotros comemos materia viviente.
Incluso el reino vegetal es materia viviente. Así que vida animal, vida vegetal, todo es parte de la cadena alimenticia. Después, mi estimado amigo, usted va a morir y su cuerpo va a disolverse en la tierra y éste se convertirá en minerales que llegarán a lo mejor a ser parte de una manzana y un buen día la manzana se cae del árbol y un cerdo se lo comerá. Usted dirá, pastor, eso es horrible. No. Le estoy diciendo, estimado amigo, que los animales son físicos y materiales. Eso es todo. Pero cuando Dios creó al hombre lo hizo a su propia imagen, y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente, creada a la imagen de Dios. Así que existe una diferencia entre los hombres y los animales. Ahora note su actitud animal. Vea lo que dice el versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Punto número 1. La ignorancia animal. Son animales ignorantes. Ellos no saben nada. Ellos hablan sobre cosas que no entienden y no pueden entender porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Ellos hablan mal de cosas que no entienden. El versículo 13 habla de la inmoralidad animal, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Lo ve? Gozar de deleites cada día. Esto significa libertinaje en pleno día. No pueden esperar hasta que llegue la noche para pecar. Están fuera de control. Estos son inmundicias y manchas. La palabra inmundicias aquí tiene la idea de suciedad. La palabra manchas es la palabra para granos. Así que Pedro utiliza un vocabulario fuerte, duro. Él los está llamando granos asquerosos. Es lo que está diciendo. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Ellos contaminan el compañerismo cristiano. Veamos lo que dice el versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Ve eso? Es lo que dice literalmente en el griego, ojos llenos de adulterio. Usted se preguntará, ¿y qué significa eso? Es difícil entender. Tienen los ojos llenos de adulterio. Significa que toda mujer que ellos miran, la miran con lujuria. La ven como un objeto sexual. La ven como una potencial relación adúltera. Están tan llenos de la carne que ni siquiera pueden ver a una mujer sin tener deseos sexuales. La Biblia dice que no se sacian de pecar. Nunca están satisfechos. Siempre desean, insaciables, no pueden parar. Son como animales. La ignorancia animal, la inmoralidad animal. Y tercero, la influencia animal. De nuevo el versículo 14. Seducen a las almas inconstantes. La palabra seducen, esa palabra tiene aquí la idea de cebo de pesca, o sea, un anzuelo con carnada. Ellos saben preparar el anzuelo para las almas inconstantes. Es mejor que usted estabilice bien a sus hijos y que usted esté estable, usted mismo, porque hay unos allá afuera tratando de pescarlo. Verá, estos animales andan en manadas. Ellos no están satisfechos con solo creer en lo que ellos creen y practican lo que practican, sino que quieren explotarlo a usted. Ellos quieren seducir a las personas inconstantes. Bien, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Amigos, esto no es muy agradable que digamos, no es agradable. Él está diciendo que estas personas, estos cristianos falsos, estos impostores, pseudoapóstoles, primero tienen una atrevida arrogancia, atrevidos y contumaces. Número 2, tienen una actitud animal. Y número 3, la última característica, tienen una habitual avaricia. ¿Lo escucho bien? Tienen una habitual avaricia. Por favor, leamos la última parte del versículo 14.
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Ve usted la palabra habituado? Es la palabra de donde se toma el concepto de gimnasio. ¿Sabe cuál es la idea? Ellos están entrenados en la avaricia, tal y como un atleta se entrena. Ellos saben cómo explotarlo a usted. Volvamos a mirar el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, palabras plásticas. Ellos hacen ejercicio en el gimnasio del diablo. Mi estimado amigo, estas personas se han entrenado en las prácticas codiciosas. Ellos nunca tienen suficiente porque son codiciosos. Ahora, ¿qué es lo que finalmente está diciendo Pedro? Bien, de nuevo le mencionaré, amigo, que este no es un bonito cuadro. No es un cuadro agradable. Pedro está diciendo, no vaya usted al infierno por culpa de un hipócrita. Quiero advertirle que han habido falsos profetas, habrán falsos profetas, y se caracterizan por su atrevida arrogancia, se caracterizan por su actitud animal, se caracterizan por su habitual avaricia. No digan que no se les advirtió. ¿Hace todo esto que yo pierda mi fe? No, de ninguna manera, mi estimado amigo. Esto la fortalece porque Dios me cuenta que todo lo que yo sé, lo sé por medio de su palabra. Cuando se expone algún charlatán, eso no mueve mi fe en el Señor Jesucristo. Mas me da mucha más determinación para enseñar la verdad de la palabra al pueblo de Dios, donde quiera que ese pueblo de Dios esté. Verá, Simón Pedro está diciendo, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, tenemos la palabra profética más segura. Amigo, ¿es usted salvo? Por favor, no vaya al infierno a causa de un hipócrita, de un falso profeta. No se esconda detrás de un hipócrita. Asegúrese de que usted conoce cuál es la verdad. Asegúrese de enseñar esa verdad a sus hijos. Asegúrese de que usted vive la verdad en estos últimos días. No permita que un impostor le prive de las verdaderas riquezas que están en el Señor Jesucristo. La única razón por la que los impostores falsifican algo es debido al valor y la autenticidad de lo real. ¿Entiende esto? Espero que así sea. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Esperamos que este mensaje haya sido de motivación para usted y que le haya ayudado a sentir el amor de Dios, el amor que vale, de una manera especial el día de hoy. El mensaje que escuchó hoy en El Amor que Vale está disponible en audiocinta o casete. Dicho mensaje es parte de toda una serie especial de enseñanzas que el pastor Rogers predica este mes. Si desea saber más al respecto, visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página puede adquirir nuestros materiales disponibles en español con su tarjeta de crédito. A su vez, nuestro público internacional puede escribirnos y solicitar su catálogo gratuito de materiales disponibles en español a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y por teléfono, dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. También le motivamos que visite nuestra página de internet y se inscriba para recibir por correo electrónico nuestros devocionales diarios gratuitos. Nuestra dirección www.elamorquevale.org. Soy Milton de los Santos, agradeciéndole su compañía. Esperamos nos acompañe en nuestro próximo programa, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayude a descubrir más acerca del maravilloso amor de Dios, el cual es el amor que vale.